Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos a otra entrevista veraz e histórica, además de útil. Ya van a ver ustedes con quién y por qué. Nos siguen a través de Canal 1 en señal abierta de las distintas cableras del Ecuador, también por Radio Sonorama, 103.7 FM, la gran señal nacional, de nivel planetario por Facebook Live de @noticiero 1. Hay una ley de crecimiento económico, no sé cómo le llaman, porque cada vez bautizan peor los proyectos más disfrazados, había otra de prosperidad. Lo cierto es que esta pretende reformar 22 cuerpos legales, tiene más de 200 páginas, 400 artículos y es proyecto de emergencia o de ley emergente, es decir, que si en 30 días no lo evacúa, la Asamblea entra por el Ministerio de la Ley. Por primera vez, yo de repente lo he dicho antes en televisión, cuando le preguntaron esto al abogado León Roldós de Aguilera, ex vicepresidente de la República, referente moral de este país, 77 años, no necesito decir más para presentarlo a él, por primera vez, en el programa de Andrés Carrión, Hora 25 de Teleamazonas, cuando le preguntaron sobre este tema, usó un tema que a mí me sorprendió. Esto es estúpido. Vean los términos. Yo no creo que debe en el Ecuador seguirse manejando paquetes de 404 artículos, 200 páginas, que los propios miembros de la comisión dicen que no lo han leído. Sí. Ponerle que a las personas naturales se les va a castigar tributariamente de ahora para siempre, para adelante, sobre el ingreso bruto, y pone lógicamente el señuelo, pues solamente $100,000 para arriba. ¿Quiénes ganan $100,000? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Igualito cuando pusieron el IVA en el 6%, lo subieron luego al 10, al 12. Igualito con el ICD, que lo pusieron en el medio del 1% y lo subieron al 5%. El principio, perdóneme, es estúpido. Establecer sobre ingresos brutos. Porque además de eso, no estamos hablando de deducciones personales. Ojo, estamos hablando de educación, de salud, de alimentación, de vivienda. Estamos hablando de eso. Es lo que le quitan. Algo más de $14,000 en el techo. No puede ser. Ahí tienen ustedes el contexto exacto. El principio es estúpido. Dijo además León Roldós que de los pocos que se ha leído todo el proyecto. Y es de los pocos que en este país puede opinar con conocimiento y solvencia de temas tributarios, de temas económicos, de temas políticos, de temas sociales. Hay muy pocos de los cuales él no puede opinar. Por eso, su presencia aquí para copar toda la hora. Cuestión que no hago con él según estábamos averiguando desde el 2008-2009. Es primera vez que lo entrevisto con esta extensión de tiempo en este momento crítico. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted, don Carlos. Empecemos con una aclaración de qué se refiere con usted con esto. El principio es estúpido. A ver, yo quiero decir que me refiero puntualmente al hecho de castigar al ingreso a las personas naturales quitándole toda deducción. Es decir, actualmente algo más de $300 mensuales por vivienda se lo quita la deducción. ¿Por qué? Porque se lo quita. Algo parecido para alimentación. Eso es similar. Algo similar para educación. Si la persona estudia o si los hijos estudian, el tope son $300 actualmente. Algo más de algo más de $14,000, déjeme decir el valor exacto, por favor. Claro que sí. El hecho es de que en total son
14.703 las deducciones que le están quitando. Pero ese proyecto tiene un monto. Claro, total, las deducciones que le están quitando. Ya. No es que el contribuyente le está robando eso al Estado. El Estado le va a robar, pero es que yo el tema, ¿por qué lo llamo estúpido? Porque esto es una vieja pelea mía. Este proyecto debería tener un nombre, Carlos Mar Carrasco. Lo presentó a nombre de Correa en diciembre del año 2010. Si quiere le traigo la toma de imagen cuando lo presentó. Cumbre. La gente evade el impuesto. Y yo entonces dije, lo meten en el impuesto y le meto acción de inconstitucionalidad. Primera advertencia. El principio es ese. Lo absurdo es que yo estoy en contra. Si me quieren subir la tarifa tributaria por la crisis del 35% al 40%, yo lo acepto. Lo acepto porque es la tarifa tributaria. Pero a partir del supuesto de que no hay deducciones, si tú no puedes deducir lo que comes, no puedes deducir la medicina, que en este país no hay infraestructura de salud como para que no te cueste la medicina, no hay. Entonces quitarle todas las deducciones. ¿A usted lo afecta? ¿Por qué lo toma tan personal? ¿Por qué tiene tanta bronca con esto? No, ¿Por qué le indigna tanto? Es con el principio, que me parece tan irracional, y esto es una bronca que tengo, si usted lo quiere estimar, desde el año 2010. Salía a debatir con Carlos Mar Carrasco. Entonces, ¿qué estamos hablando? Fue de los pocos. Esos son los proyectos que tienen polilla, están con polilla y saca lo que está con polilla para meterlo acá. Esto es lo que han hecho en este caso concretamente. Terrible lo que está diciendo. Sí, así es. El asunto va más allá. Me tomé el tiempo de leer el análisis que hace León Roldós de este proyecto, al cual no se va a dedicar solo el programa, pero por ahí empezamos. Y dice en efecto lo que él acaba de sostener aquí, un absurdo legal y ético con un texto trabajado desde el Correato, que ahora lo han desempolvado. Es que para el futuro se les cobraría impuesto a la renta sobre el ingreso bruto, 0 deducciones. Y esto no es para el futuro, no se limita a solo los próximos 3 años, como en el caso de las empresas. Esto sobre otra materia. Pero antes, León Roldós estuvo aquí en enero. Y le conversaba yo previamente el programa. Me sorprendió ver, al revisarlo y hacer esta recopilación, que enseguida le va a mostrar a Eduardo Orellano, lo premonitorio de sus opiniones y lo increíble de un gobierno que, siendo advertido por esto, la embarre tanto. Mire. ¿Qué es transparencia? Que el gobierno evidencie que se está eliminando o reduciendo los subsidios, pero evidencie. Esto cuesta traer o procesar la gasolina. O sea, hay gente que se ha formado, se ha roto para servir el servicio público. No es bajar el sueldo 10%, 5%, no, eso es irracional. Eso demuestra que había un concepto de piponazgo en el Ecuador. Es que todo es una cloaca, perdóneme, yo que he estado en el tema deuda, ¿cómo se manejaron las deudas? Por eso se declaró reservada la deuda. El presidente tiene que hacer un acto de honestidad. Todo lo que es deuda se va a publicar, todo. Usted ha dicho que quiten la reserva. Claro, así es. ¿Por qué todo queda en el discurso con este gobierno, abogado? Lamentablemente, como que hay la percepción de que salta un escándalo, o salta un problema, o salta un tema y se mete otro tema. Que la gente comienza a tener añoranzas. Así por añoranza regresó Perón, regresó Velasco Ibarra varias veces. Y yo creo que el tema no pasa por cambiarlo, Moreno. Por favor, este no es un país que está en condiciones de ir de colapso en colapso, ¿no? Está claro, ¿verdad? No necesito agregarle nada. Solo destacar una cosa. En el primer asunto, él dijo que era necesario evidenciar lo que los subsidios significan antes de tomar la medida. Tomaron la medida y lo hicieron después. Y luego la tuvieron que sacar. En esas estamos. Y pretenden reponerla parcialmente focalizándola. Sus siguientes 2 minutos, sin interrupciones, quisiera que sean para decirnos a propósito de este tema que nos convoca, pero no es el único, ¿qué hacemos frente a esta coyuntura que usted en enero advirtió tan claramente? Exigir madurez a quienes están en el gobierno, que implica no tomar la necesidad urgente de una ley recaudatoria que se requiere para meter paquetazos con artículos algunos que tienen nombre y apellido de beneficiarios. Eso no es posible. No se puede abusar de la confianza de los ecuatorianos. Peor invocar el programa del Fondo Monetario. No tiene nada que hacer el Fondo Monetario con que en este país se abran universidades sin autorización previa. No tiene nada que hacer para que se extienda el permiso, las licencias en Galápagos por 25 años. No tiene nada que hacer. Esos son normas con dedicatoria. El gobierno tiene que ser sensible, que tiene que eliminar las normas con dedicatoria. Y también la oposición. La oposición que permita que esta ley entre
por el Ministerio de la Ley, se harán la función o el papel de Poncio Pilato. Es decir, lavarse las manos, la culpa es de Moreno. No, esta es la hora que todo sea sensible, encabezado por el gobierno, encabezado por el presidente de la República. Insisto, su equipo, su entorno no puede aprovecharse de una coyuntura para coger con pinzas y meter cosas que le convenga a su grupo. No, eso no es posible. Ok. ¿Cómo logramos que el gobierno proceda con madurez, que es el primer contexto general, y que la oposición no haga la de lavarse las manos? Es decir, quisimos reformarla, no tuvimos tiempo, ¡zas! ¿Cómo logramos Bueno, yo eso? creo que es hacer conciencia. Y justamente ¿Cómo para hacemos esto conciencia? he aceptado la invitación con usted. Y sobre esto seguiré insistiendo. Yo no soy dueño de la verdad. No. Se incorpora, por ejemplo, un impuesto al blanqueo de dinero. Puede ser interesante, se lo hizo en Argentina, se lo hizo en el Perú. Repita. A ver, ¿sabe lo que acaba de decir? Un impuesto al blanqueo de dinero. Claro. Es decir, hay un impuesto que está disimulando el lavado que se hace del dinero. A ver, yo voy a explicarle. Blanqueo de dinero no se identifica necesariamente que se lo robaron el dinero con saco, sino que tiene activos en el exterior. O sea, no es lo mismo blanquear que lavar dinero. No, son dos cosas diferentes. Ya. Pero en este momento, en el mundo, hay una persecución a todo dinero que no tiene determinado el origen, hay una persecución. Entonces, meten esta norma que ya ha estado en otros países, que yo, como tal, yo no me dispongo a que esté en determinadas condiciones. Se llama impuesto a la racionalización tributaria. Así es. ¿Y cuál es el problema con eso? No, el tema es que lo que no puede ser es que pase de agache. Entonces yo digo, expliquen la norma. Insisto, yo no estoy necesariamente en contra. Sí me da miedo que los que se robaron el país en la última década ahora se hagan dueños de las grandes inversiones en el Ecuador. Me da miedo, pero todo eso tiene precedentes. Por ejemplo, si hay un proceso iniciado en Contraloría, no puede hacer eso. Por ejemplo, para poner ejemplos. Entonces, pero todo esto implica una discusión, un análisis. Lo que no cabe meter en paquete las cosas. ¿Cuál es la norma en donde están metiendo de agache esto de impuesto al blanqueo de activos Está en la ley, en el exterior? se llama Ley de Racionalidad Tributaria. Está creado el impuesto. ¿Y cómo funciona el mecanismo? Explíquenlo un poco el mejor tema para es que el que entenderlo. tenga bienes afuera, que no los haya declarado, hay muchísima gente que tiene bienes afuera, desde mucho tiempo atrás, le dan dos opciones. O lo trae al país, la liquidez que tenga, y tiene que pagar un impuesto del 2 hasta el 4%, y entonces la hace trabajar en el Ecuador, y luego si se la quiere llevar, se la puede llevar después de un año sin pagar el impuesto al día de divisa. Okay. Conceptualmente puede ser válido ya. Y si tiene activos que ya no son líquidos, tiene que pagar un 8%, pero ya tiene todo encima de la mesa. Esto juega cuando hay confianza, es decir, si en una economía hay confianza, mucha gente lo va a hacer, ya. ¿Cuál es el riesgo? Lo acaba usted de escribir. Sí, que los capitales sacados producto de la corrupción no declarados vengan con un premio, además. Así es. Entonces, lo que se puede poner ahí son algunas observaciones. Yo no estoy en contra. No está en contra del mecanismo ni del concepto, sino de la forma en que está regulado. Y que se lo mete en paquete. Este es un tema que merece un debate. Exacto. Esto es lo que yo digo. Vamos a debatir esto. Dígame una cosa más. ¿Tener dinero o activos fuera del país sin haberlo declarado es ilegal? A ver. Es que yo no conozco eso, por eso le pregunto que me en ilustre. teoría sí, pero es un problema de declaración, no es un problema que se ha robado nada, es un tema de declaración. ¿Y por qué digo en teoría sí? Yo tengo mi hijo afuera, tengo algún ahorro afuera, declarado, todos los años lo declaro, O sea, no tengo un centavo que no esté declarado. Su vida es transparente. Entonces, pero otros no lo tienen. ¿Y por qué no lo tienen? Porque en este país se abusó de eso en Correa. Como Correa andaba persiguiendo a todo el mundo, publicando en los periódicos las declaraciones tributarias y todo lo demás, entonces la gente se asustó. Y puedes ver que alguna gente que quiera hoy transparentarlo, pero requiere confianza. Correcto. Requiere tres cosas, me acaba de decir usted. Primero, debatirlo, no pasarlo de agache. Segundo, transparentarlo. Y tercero, ponerle una serie de requisitos que eviten. Exactamente, que los que se robaron la plata en este país, que están bajo investigación en la Contraloría, se conviertan en dueños del país. Ya, dijo usted algo más. Dijo que hay nombres y apellidos de a quienes se quiere beneficiar. A ver, concretamente, si van a ver, en Galápagos hay licencia, permiso, que lo comprendo ya, que vencen después de 2 o 3 años. No puede ser que un artículo que se incorpore, todos los permisos se prorrogan por 25 años. Alguien me llamó y me dijo, es que comprende que hay
trámite burocrático que hay que corregir. Ok, entonces, ¿por qué no lo prorroga por 2 años? Pero prorrogar por 25 años. Y además le agregan un detalle para, entre comillas, a poner que es para los pobrecitos galapagueños, con derecho sucesorio. O sea, es el único nombre que tiene con derecho sucesorio. Se muere y 25 años los hijos y los nietos lo heredan. Pero esto es para los... Yo que fui ministro de Información y Turismo y algo sé de los permisos y licencias en Galápagos, me doy cuenta de la bestialidad de la disposición. Porque pasan los que son y los que no son también. Exactamente, ya con derecho sucesorio, es increíble. Okay. Y luego de esto, las famosas universidades. Yo admito que hay universidades online. Yo admito que hay ese tipo de cosas. Lo que no puede es, en este caso, decir, sin que haya trámite previo, entran al Ecuador todas las universidades que quieran entrar. Además, es un negocio. ¿Hay una disposición que dice eso? Claro. ¿No la conozco yo? No, en el proyecto, entran todas. Y después... ¿Entran todas? Entran todas. Todas las quieren entrar online. Y después de eso, se va a verificar si son buenos o no los programas. Es al revés. Hay una sola online que acabo de conocer en España, de la cual puedo dar fe, que se llama UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Yo no le estoy criticando ninguna universidad. A lo que voy yo es que esto no puede estar en paquete. Nada, no puede estar en paquete. Yo estoy en contra del paquetazo. León, eso es lo que yo critico. ¿Usted también está en contra de que se apliquen las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional? No, yo no estoy en contra. ¿De qué ese cosa está en contra? A ver. El gobierno se acoge. Si el Fondo Monetario quiere esta ley, el Fondo Monetario quiere una ley de recaudación. No está pensando en la universidad ni en las Galápagos. A ver, hagamos aquí una precisión. ¿El Fondo Monetario quiere una ley de recaudación o quiere que aumente la recaudación? Porque no es lo mismo. No, ambas cosas. Quiere que aumente la recaudación y que racionalice el presupuesto. Por ejemplo, en la racionalización del presupuesto hay cosas muy interesantes y positivas. Por ejemplo. Por ejemplo. Después vamos a eso. Lo que voy yo. Entonces, yo no, lamentablemente no puedo dedicarme solo a lo positivo. Puedo citarlo. Yo diría que más o menos un 20-25% de la ley es muy positiva. Okay. Lo que no puede ser es que te metan, como vas al supermercado, te metan lomo fino, fino, esa es la trampa, pues, pulpa, claro, esa es la trampa. piltrafa y Siempre hueso. ha sido así, acá te cuenta de meterte el postre, primero hay un paquete que te envenena, por Dios santo. No, eso es lo que no puede ser. Entonces yo lo que digo es, ok, ya en este rato hay un proyecto que hasta el 17 de noviembre tiene que poner un pronunciamiento. Hagamos un proyecto sencillo. ¿Verdad que el cuarto del PUG dice de 10 o 12 normas fundamentales? Y todo lo demás lo vamos a discutir en el veto. A ver, León, pero eso en otro país y en otro momento. Pues estamos a punto de un crack. El propio gobierno dijo que ahora en noviembre no habría para pagar sueldos si no se eliminaban los subsidios. No se han eliminado los subsidios, ergo no hay para pagar sueldos. Sé que no sé por cuál mecanismo llegan hasta diciembre. Y que en enero crack otra vez. Todos los mecanismos pasan por préstamo. Y voy a explicar por qué. ¿Pasan por? Por préstamo. Porque los famosos impuestos emblemáticos de esta reforma entran en vigencia el primer trimestre de 2021. 2021, ya cuando hay presidente electo. Es decir, es un cuento que es para recaudación mañana. Eso no existe. Qué increíble. No existe. Existe un popurrí de varias cosas, de impuestos, consumos especiales. Pero los grandes, los que el presidente sale en pantalla, las empresas que nos ayuden, eso no existe. No existe, porque se recaudaría el año 2021. ¿De qué estamos hablando? Pues? Es inevitable entonces ir a la renegociación de la deuda ya y de los contratos petroleros con urgencia. Sí, pero todo eso con un programa. Lo que no es posible, insisto, es todo confundirlo. O sea, yo estoy porque si hay proyectos. Usted va a decir que es imposible, no, que va a ser imposible. Digamos, en este país hay 100 personas, por decir mínimo, que saben qué cosa hay que hacer. Que sabe qué cosa hay que hacer, que sabe que en materia tributaria podemos por 3 años ampliar, por ejemplo, la tarifa tributaria 3-4 puntos, o podemos llegar a un arreglo de una tarifa empresarial también arreglada por 3-4 años. Hay gente que sí sabe qué hacer. Lo que no puede es aprovechar de la necesidad para hacer algo bien. Ok. A lo que volvamos. Vamos a preguntarle más de esto. Todo eso se puede hacer, ha dicho León, los dos, pero con un programa. ¿Cuál es ese programa? Necesitamos otro programa para que lo desarrolle, pero quiero un concepto y una idea, porque aquí estamos marcando salidas. Soluciones no hay. Rápidas, peor, mágicas, menos. Pero salidas hacia esas soluciones, que él ha empezado a visorar, sí. A ver, yo quiero solamente una aclaración. ¿Sí? Si no hay crédito, no hay salida. Lo que pasa es que si hay una ley creíble,
puede haber un crédito en buenas condiciones. Actualmente el Ecuador no es sujeto de crédito, peor después de todo lo que pasó. Ya no es sujeto de crédito. Ya no. Ni no. con el 12% y el riesgo país de 800. No lo hay. ¿Sabes por qué? Porque este es un país demasiado frágil. Se demostró, porque no hubo habilidad que presentar la eliminación de subsidios, porque se embriagaron de que eso iba vinculado con eliminar el ICDE, el anticipo, y claro, subía el bono, y claro, iba a gastar tarifas, pero eso no anunciado, hubo una embriaguez de eliminación de subsidios en el país, y esta fue la consecuencia. Y todavía están borrachos, y nosotros aguantando chuchaqui, con eso seguimos. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Proseguimos. El café será para el siguiente bloque con León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de la República, 3 veces candidato presidencial. Yo le he llamado el título que mejor le cabe, referente moral de este país, y desde esa ascendiente ocupa este espacio para seguir prendiendo luces en el camino. Dijo él que todo esto se puede hacer, pero dentro de un programa, a propósito de lo que se puede hacer. Esto le dijo recién el ministro de Finanzas de Coavisa, porque acá no viene, ni quiero que venga ya, Richard Martínez. Detrás de esta proforma está una visión de desarrollo de mediano y de largo plazo que garantiza sostenibilidad fiscal, que garantiza ir reduciendo los niveles de financiamiento y de endeudamiento para hacerlo sostenible, sobre todo al servicio de la deuda, pero adicionalmente ir reconduciendo los recursos hacia mayor gasto de inversión. El reperfilamiento de la deuda ya se inició este año. Recuerde usted que teníamos un vencimiento de los bonos hacia el próximo año de cerca de 1.500 millones de dólares y hemos reducido cerca de 72% de esa obligación pendiente. Toda la deuda tiene que irse trabajando en términos de mercado y en el caso del financiamiento con China tampoco es la excepción. Hay programación que nos va a permitir ir perfilando de una manera el financiamiento. ¿Es eso verdad, abogado León Roldós? A ver, yo creo que hay buena intención de reperfilar, pero mientras no haya una señal a largo plazo del país, será muy difícil reperfilar. ¿Señal que sería cuál? Sería, por ejemplo, una ley racionalmente hecha. Por ejemplo, una ley que no se vean intereses atrás. ¿Ya? Que me digan de que el señor Pompeo nos está felicitando por esta ley. El Pompeo no ha leído la ley, así que no tiene nada que hacer. Ni lo que lo defienden a Pompeo, ni lo que cuestionan a Pompeo, tiene nada que hacer en cuanto a Pompeo. Además es torpe. Es decir, miren, los yanquis nos felicitan, es hacer el juego a Correa, por Dios. Sí. Ok, algo más, León, perdone, señor ex vicepresidente, abogado. ¿Cuál es la diferencia entre reperfilar, renegociar y reestructurar? A ver, reperfilar es hacer un programa, un plan. Renegociar es en base de ese plan llegar a los acuerdos. Ahí tenemos nosotros... ¿Y reestructurar? Bueno, ya la implementación final. La negociación es reperfilar, es esta la propuesta, renegociar estos todos los términos y reestructurar ya llegar a... Él dice que aquí hay una visión de largo plazo, que se garantiza sostenibilidad fiscal, que se va a hacer mayor gasto de inversión, supongo que diría, y que ya habló de lo de reperfilar, y que está una reprogramación con China en camino. Bueno, la reprogramación con China, mi preocupación es que se me amarra con tanta moratoria e incumplimiento de China. Es decir, cuando el Ecuador no quiso... E incumplimiento de China. Así es. Sobre todo en los contratos de China, pues las unidades educativas, los edificios hechos por los chinos. Pero esos son empresas chinas, no, el gobierno. A ver, en China todas son empresas, pero están vinculadas con el gobierno. Y China con mucha habilidad juega a dos papeles. Esa es la contratista, pero el crédito lo da el banco chino. Y entonces es con el gobierno. Reclámale a la contratista, no me reclames a mí el banco. Qué bueno que usted lo aclara. Entonces, ya veo por qué dice incumplimiento de China. Déjeme decirle, una cosa más. Déjeme solamente decirle dónde está. Usted vio después de que China le admitió, que el Ecuador le admitió a China ampliar
la preventa petrolera, ya no molestaron con aquellos de los camarones. Cuando el Ecuador, cuando el Ecuador todavía se puso, de hecho, el estirado, el duro, en cuanto a extender la preventa petrolera. ¿Sabe negociar? Le cayeron encima del Ecuador. Los camarones no entran a China. ¿Sabe cómo decimos? ¿Sabe cómo decimos eso en Manaví, los Montubios? Lo tienen por el gañote. Bueno. El gañote es el cuello, por si acaso, para los Montubios. Lo tienen por el gañote. Y no se olvide que Estados Unidos con China ya llegaron ayer a un principio de acuerdo sobre arancel. ¿Nos tienen por el gañote los chinos? Sí, lo que pasa es que entre Estados Unidos y China son dos poderes que hablan. Entre China y Ecuador se ahogo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, tal vez negociar con personalidad. Es decir, no dejarse entusiasmar porque lo recibe el gobierno chino. No. Todo eso requiere negociadores con personalidad. ¿Por qué no tenemos negociadores con personalidad? Porque lamentablemente este es un país, para comenzar, que tenemos unas rotaciones impresionantes. Y, perdóneme, yo quiero ser bien claro. Entonces, por más mal que esté Martínez, debe seguir Martínez, ¿no? Yo valoro mucho a Moreno. Creo que ha hecho cosas impensables antes de Moreno. Sí. Ya, sobre todo en libertades. Sí. Ya. Pero a rato me da la impresión que Moreno es como el presidente de Alemania o como el rey de España o con la reina de Inglaterra. Depende del equipo que está con él. Entonces yo lo que quisiera es que ese equipo haga honor a Moreno, que haga debatir los temas. Porque yo estoy seguro que a Moreno no le han presentado el proyecto, no le han explicado el proyecto de ley. Y claro, le llega el proyecto de ley, él lo firma, pues. Pero entonces tiene que explicarle, pues alguien tiene que explicarle. ¿Cuál porque es el equipo todos que requeremos. está con él? ¿A quién se Hay varios equipos. Es muy grave lo que usted advierte. Hay varios equipos, no hay uno solo. ¿Hay un presidente que decide sin conocer suficiente? A ver, hay un presidente sorprendido con frecuencia. Hay un presidente presionado. ¿Por quién? Por los equipos, por los entornos que sea. Ajá. Y presionado. ¿Presionados para qué? Para que haga cosas, ya. Entonces, ¿Por una qué? vez, ¿Para que haga qué tipo de cosas? A ver, dígame una cosa. Yo estoy de acuerdo que la Junta de Política, de regulación monetaria, tenga una estructura técnica y no política de ministros de Estado que están como un carrusel. Estoy de acuerdo. Lo que no es posible, designaciones por 6 años. Porque, que lo nombre el presidente de la República, sí, pues el actual. Pues. Lo que no es posible es nombrar para 6 años. ¿Sí? Para el gobierno que sigue y el subsiguiente. No, eso no es posible. Al que viene. No es posible. ¿Por qué periodo deberían ser? Digamos, no. Ok, establezca una transitoriedad, 1 año más de la entrega del poder. De paso. Pero luego de eso... ¿Está bien que esa Junta de Regulación no esté representada a la Superintendencia de Bancos? No, está invitada, son dos cosas diferentes. Está invitada. Invitada. Tiene voz, no voto. Ya, no, ahí una barbaridad es que esta Junta política es como la Junta de Planificación de los militares. Le da la capacidad de dejar insubsistentes resoluciones de la Superintendencia de Banco, una bestialidad. ¿En serio? En serio, está escrito. Son las barbaridades que alguien mete. Le digo en serio porque lo desconocía. Alguien mete, por favor, yo tengo el artículo. Ya, alguien mete eso. Es como el director del Banco Central. Yo estoy de acuerdo que sea técnico. Lo que no puede ser es que el director del Banco Central, también sea hasta por 6 años, hay una escala ahí de ajuste, sí, pero termina siendo por 6 años. Pero no solo eso, sino que ambos organismos tienen inmunidades, que solamente el fiscal del Estado puede hacer algo contra ellos. ¿De qué estamos hablando? Aterricemos. No puede, todo abuso de inmunidad se convierte en impunidad. Aterricemos. Nos quedan 2 semanas para debatir esta ley, respecto a la cual usted ha hecho advertencias muy severas y ha resaltado que un 25% es positiva. ¿Qué hacemos frente a ese dilema? Maestro, yo conozco mucho a Jaime Nebot, conozco mucho a Lazo, que son las 2 principales fuerzas políticas, aparte de Alianza País, que pueden estar con la ley. Revolución Ciudadana nunca estará con la ley. Digamos, por favor, en esos equipos hay 2 o 3 que sí conocen la ley. Pues. Siéntense, maduren, por favor, siéntense. Vamos a trabajar este texto alternativo, un texto de 20, 30 artículos en la parte tributaria y de presupuesto, donde hay reformas importantes. Yo tengo que admitir que hay reformas importantes. Yo no oculto lo importante, ya, ¿ok? Ya, y gasto presupuestario y gasto público. Y luego lo demás, trabajar el veto. El presidente puede vetar porque no cabe que salga una ley de 20 artículos, 30 artículos y luego el presidente meta 380 artículos en un veto. Cuando es un año preelectoral, ¿está usted pisando sobre el piso al exigir eso? No, maestro, ¿sabe por qué? Porque yo, con la misma claridad que he dicho, que la estupidez del año 2010 de la ley de Carlos Mar Carrasco, seguiré diciendo que es estúpido, porque lo dije entonces, yo quiero decirlo hoy día.
yo seré un parlante, un altavoz de que todo lo que permita que esta ley entre por el Ministerio de la Ley hacen el papel de Poncio Pilato en el Ecuador. Nos estamos cargando el Ecuador si no procedemos en una línea como la que anticipa León Roldós Aguilera. Cuando volvamos, más sobre otra propuesta económica a propósito de la ley, la de la CONAIE. Y ahí vamos a derivar en lo que generó esa manifestación de rechazo, inicialmente gatillada por el dejar insubsistente el subsidio de los combustibles y después por una operación financiada por Putin, manejada desde Venezuela y articulada aquí por algunos cómplices que están en la cárcel, otros fugados y algunos refugiados en la Embajada de México. Esta es una entrevista veraz con el ex vicepresidente León Roldós. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Y aparte de Sonorama, estamos por Facebook Live de @noticiero1 y tan pronto termine el programa tendrán ustedes el link en YouTube para si se han perdido toda la emisión o parcialmente ella. El invitado es el abogado León Roldós Aguilera, 40 años vigente en la vida pública de este país, desde que trascendió primero como presidente de la Junta Monetaria en el gobierno de su hermano, Jaime Roldós Aguilera, y después fue elegido vicepresidente de la República para concluir el periodo con Osvaldo Hurtado. Él ha sido un hombre muy afín a los movimientos sociales, extraordinariamente solidario con los indígenas, gran defensor de sus causas y gran denunciante de su injusticia. Parte de ese movimiento, porque la CONAIE no representa todo, hizo recién una propuesta de los temas que estamos hablando al Ejecutivo que se resumen más o menos así. Que la propuesta económica será presentada a las Naciones Unidas, a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y a representantes del gobierno. Esta propuesta alternativa no es de la CONAIE, es del pueblo ecuatoriano, de los 16 millones de ecuatorianos. Proponen 6 ejes económicos. Una política monetaria, una política crediticia, una política sectorial, una política de derechos sociales para desarrollar y sacar de esta crisis económica al país. Que no son saboteadores, peor grupos armados o delincuentes como les han catalogado en discursos, y que la propuesta económica popular que presentarán será en beneficio del país. ¿La conoce usted en detalle? He leído. El tema es que tiene una serie de hipótesis más que evidenciar alternativas de salida. Hipótesis y propuestas sobre las hipótesis. Los autores en la parte intelectual son dos economistas muy respetados, Alberto Acosta y Dávalos, los dos son muy respetados, pero que tienen este concepto social. Yo nunca me niego a discutir nada. Yo lo que quiero es decir, con esto que va a producir esta medida, así como he dicho, el famoso impuesto empresarial no va a producir nada sino hasta el año 2021. Entonces, ¿qué va a producir? Y ese es un tema que yo siempre me preocupa, de que este es un país que llegamos a las irritaciones extremas, pero sin soluciones. ¿Hipótesis como cuáles? Denme un ejemplo, son las equivocadas. Usted que conoce el proyecto en detalle, yo admito que no lo he leído en detalle, he leído los highlights, que se llaman los resaltados. La hipótesis es de que este es un país que en este rato está dominado por un grupo de empresarios, ¿ya? Lo cual no es necesariamente cierto. Aquí la cola de lo que pasó en el Ecuador fue del correato, en que parte de lo que hoy día están en ese espacio fueron del gobierno de Correa en la década. Sobre todo, no se olvide que yo estuve en la Asamblea Constituyente, ¿sí? Y yo me abstuve de votar la Constitución porque fue cambiada. Usted denunció que hubo textos adulterados y otros no debatidos que fueron metidos ahí. Total, es decir, la versión que se votó con la foto no tenía nada que hacer en muchas partes con lo que se había discutido allá. Correcto. Llegó de afuera, llegó el pastel hecho de afuera, aquí está el pastel, ¿ya? Uno votaron a favor, otro en contra. Yo dije, yo no voto el pastel ni a favor ni en contra. ¿Por qué? Porque ese no es el pastel que se discutió aquí en el Ecuador. ¿Seguimos en eso? ¿Seguimos en eso? Entonces, ¿Seguimos atrapados por esa Constitución adulterada y no debatida? Sí, pero en este rato plantear una Asamblea Constituyente es crear más caos en el país. Yo no plantearía ninguna Asamblea Constituyente. Plantearía
la racionalidad de la reforma. Eso creo que hay que trabajar, la racionalidad. Para ser aprobada en una consulta. Ahora, sí. Más allá de estas 3 enmiendas que ya va a hacer la Asamblea. Así es. ¿Esa consulta cuándo? ¿En el próximo periodo? Podría ser. Ahorita necesitamos es confiar en candidatos. A mí, con toda sinceridad, no es que vengo a satanizar ni a sacralizar a nadie. Pero si en este país no entramos a racionalidades, cualquier audaz puede llegar al poder, cualquier audaz, de cualquier línea. O sea, si viene mañana un encantador de serpientes que se aproveche el desengaño. O sea, puede aquí venir, guardando, usted que estaba recién en Europa, en España no sé si estuvo, en España, claro, fue a visitar a su hijo. Debe estar cercano al fenómeno que significa Pablo Iglesias allá. Yo también me riego a veces el café, apenitas. España está a punto de que un audaz como este tenga más poder y sea presidente, producto de la decepción y la corrupción de ese bipartidismo virtual que ha existido allá durante 3 o 4 décadas y de no valorar a la vez lo que ha conseguido la sociedad española. Aquí se puede... Y ahí hay dos extremos. Hay un extremo de derecha fascista, y hay el caso de Pablo Iglesias, que intelectualmente tiene otras categorías. Chavista. Sí, pero otra categoría. Okay. Otra categoría. Ya. Porque él tiene información, Chávez no tiene información. Es cierto. ¿Por qué ve usted ese riesgo aquí? Ya. Yo veo porque este es un país agotado, cansado. Yo creo que las propias estructuras políticas se han agotado y no pueden cometer el error de seguir lo mismo. Yo creo que hay que trabajar las alternativas. Yo, por ejemplo, yo creo que, a diferencia de lo que piensan que Correa va a poner de candidato a un guau, yo no creo que va a poner guau. Va a buscar a alguien que sea, entre comillas, presentable. Correcto. Y en este país, al ser presentable, Correa tendrá la vanidad de decir, yo puse presidente, correcto, aunque el que llegue a sentarse ahí, pase lo que va a pasar con Fernández. Ya Trump contactó con Fernández en Argentina. O sea, Echa la advertencia, no dejemos el tema de los indígenas fuera. ¿Cómo explicar lo que este sector de la CONAIE hizo en el caos de 11 días a inicios de octubre? Ya, a ver, yo creo que lo rebasaron a la CONAIE. Yo no creo que la CONAIE ordenó asaltar a nada. ¿Usted cree que lo que Lourdes Tibán dijo? Yo creo que lo rebasaron. ¿El correísmo se tomó el levantamiento? Se infiltró y lo rebasaron. Y el tema es que si tú vas marchando con 10 al costado, ya, y hay violentos en los 10, tú no puedes decir este sí, este no. Leo, no soy. ¿Por qué es tan usted indulgente con este tema? No. Es que mire, rebasaron a Vargas cuando Vargas estaba en el ágora de la Casa de la Cultura y lo humilló a un policía cuando dijo que los militares desconozcan la autoridad cuando secuestró policías. No, me refiero a otros hechos de violencia como la Contraloría. Yo creo que ese hecho de violencia de allí. Terrible. ¿Usted cree que debe ir a la cárcel este fulano? Inaceptable. A ver, yo creo ¿Debe ir a la cárcel? En democracia tiene que trabajarse todo. En democracia. Lo que no es posible es precondenar a nadie. Yo creo que fue un irrespeto total. El policía es tan ser humano como usted y yo. ¿Cómo no precondenar a alguien si fue delito flagrante? Aquí nadie se está inventando nada. No está bien. Lo vimos todos en televisión. ¿Qué hay que precondenar? ¿Qué vamos a hacer con lo que vimos real time, como dicen los gringos, en vivo? Bueno, están los procesos, pues. Vamos a los procesos. Okay. Yo lo que no creo es que en este rato debemos asfixiarnos en el tema. Y creo que hay que discutirlo con Dávalos, hay que discutir con Alberto Acosta sus ideas. Es decir, hay que también bajar del poema, porque, por ejemplo... ¿Hay que bajar del poema? Es que el poema revolucionario es bonito. El poema revolucionario, ¿quién puede negarse el poema revolucionario? Bajar del poema. Entonces, hay que pisar tierra. Yo lo que quiero es que pisen tierra. Ya no estamos en el 60 y el 70. Así es. ¿Cómo bajamos del poema? Hay manera de hacerlo, analizándolo. Lo que no es posible es solamente confrontando. La sola confrontación es negativa. ¿Tenemos tiempo para eso, Leo? Hay tiempo para todo si es que tenemos voluntad de hacer las cosas. En este país no hay voluntad. En este país cada uno que sea más vivo que el otro. ¿Qué está buscando parte de la dirigencia? Está buscando rebasar el tema. Está un país irritado que sabe que va a salir una ley que no es la suya y entonces tendrán para acusar ¿para cuándo? Acusar para el 2021. ¿De dónde saca usted tanto optimismo y tanta esperanza a los 77 años después de los reveses que ha visto en este país? Déjeme solamente hacer un agregado. Mire, en el Ecuador han habido 2 movilizaciones con muertos, que fue el 15 de noviembre del año 22 y fue el 3 de junio del año 59. Cruces sobre el agua fue la primera. En ambos casos había una causa inmediata, pero la violencia fue consecuencia del desplazamiento
de la gente que salía de la manifestación del 15 de noviembre y de la gente que salía del cementerio el 2 de junio. Y asaltaron, sí, a la pesquisa, pero asaltaron a la pesquisa para liberar a los que estaban presos. Y asaltaron la casa de empeño, porque la casa de empeño era el signo de la explotación, ya. Hoy día no en el Ecuador. Hoy día la gente rompía los vidrios porque le daba la gana de romper los vidrios. Es decir, había una irritación manipulada. Rompían los vidrios, no necesitaba motivo, había que romper los vidrios. Esa es la gran diferencia de lo que... ¿Y lo de la Contraloría? Y, bueno, no, eso sí fue direccionado contra los informes que le proclamaron. ¿Direccionado por quién? Yo creo que por Correato. Yo creo que Correato ahí tenía una bronca. ¿Como para creer que los informes ahí no tenían soportes informáticos o digitalizados? Es que hay. Porque una cosa, caemos otra vez al término de la prueba. Entonces, es más complejo. Explíqueme esto. A ver, hay cosas que usted tiene que probarlo instrumentalmente, no solo el informe. Entonces, si yo quemo los archivos o detengo las pruebas, mañana puedo decir, aquí está la memoria, sí, pero la memoria es digitalizada, pero eso no es el documento. O sea, ese es un tema que hay que hacer un inventario muy racional de lo que está, lo que está en la Ahí Contraloría. entiendo el sentido de eso. Con más cosas que parecen sin sentido y adquieren explicación, por lo menos, cuando León Roldós Aguilera las analiza, volvemos enseguida en esta entrevista Peraz por Sonorama FM, la gran señal nacional 103.7, Canal 1, Facebook Live de @noticiero1, cuyo link en YouTube será subido apenas concluyamos. Cuarto bloque y penúltimo de esta entrevista, Veraz con León Roldós Aguilera. Él mencionó a Alberto Acosta Espinosa y a Pablo Dávalos como dos economistas muy valiosos cuyas hipótesis hay que debatir. Se refirió a una de ellas, aclaró en qué sentido y dijo una frase que hay que ponerla con marco. Tenemos que bajarnos del poema. La cosa interesante es que aquí estuvo antes el hijo de Alberto Acosta Espinosa, que es Alberto Acosta Burneo, a quien le pregunté de paso cómo se lleva tan bien con su padre si tienen visiones políticas y económicas tan distintas. Y me dijo, y esta es una dirección aparte, solo hablando de las coincidencias y no las diferencias. Está Juan José y Carlos Andrés, voy a aprender la lección. Me cuesta mucho trabajo. Estuvo aquí en este programa antes Alberto Acosta Burneo. E hizo este tipo de propuestas sobre las cuales le quiero consultar brevemente a León Roldós. Tenemos que entender que estamos viviendo un proceso muy complicado en la economía. Sí existe una crisis que está reflejada en tres aspectos. Primero, hay un desafío de competitividad. Somos un país caro para producir, caro para consumir, y eso debe solucionarse. Segundo tema, nos hemos enfocado durante una década, a través de la sustitución de importaciones, a mirar al mercado interno y olvidarnos del mercado externo. Para poder crecer rápidamente tenemos que dar ese cambio, el sector productivo tiene que mirar al exterior y ver cómo competir. Y el tercer gran tema es el tema fiscal, que es el tema de este programa, en donde vemos que el gobierno ha desarrollado una adicción muy peligrosa. Desde hace 7 años, 2019 va a ser el 7º año consecutivo, en el que dependemos del endeudamiento. Es decir, el Estado gasta más de lo que tiene y lo financia con deuda. Y esa deuda hay que estar muy claros los ciudadanos. La deuda la vamos a pagar nosotros, los ciudadanos, vía futuros impuestos. Esa es la manera como se pagan las deudas del gobierno. No hay una varita mágica, hay una causa y hay una consecuencia. El que gasta mucho después tiene que ajustarse el cinturón para pagar sus deudas. Mi pregunta es, ¿estamos en una situación política y económica tal que permita implementar ese tipo de contextos, competitividad, mercados externos y ajuste fiscal? No, eso fundamentalmente es para tener los elementos de reflexión para tomar decisiones. Yo le agregaría, con una economía dolarizada. Es decir, nuestra economía, los costos están en una economía dolarizada. Y tenemos ingresos del tercer mundo, tenemos ingresos de países que pueden tener ajuste por devaluación. Que no quiero la devaluación, yo quiero mantener la dolarización. Y ese riesgo no podemos jugarnos de afectar la dolarización. Ahora, el Ecuador salió muy bien parado de la última crisis. Muy bien parado. Por inspiración, visión o accidente, fue un acierto que el presidente hubiera ordenado no disparar o que en algún caso no tuviera municiones con qué hacerlo las Fuerzas Armadas. Porque eso era lo que faltaba para gatillar
lo que quisieron hacer y abortó el 12 de octubre y ahora está quedando cada vez más claro en la Fiscalía. Y porque hemos visto cómo Chile, con un fenómeno parecido, cuando subieron las tarifas del metro, un arquetipo de desarrollo, aunque siempre se dijo que con muchas diferencias entre los más ricos y los más pobres, se ha desatado semejante convulsión. ¿Por qué lo de Chile, León? A ver, ahí hubo la motivación de una economía estrangulada. Y usted me va a decir, si en el Ecuador usted previno algunas cosas. Yo estuve en Chile en octubre del año pasado y fue uno de los temas discutidos con otras personas en Chile. No puede seguir estrangulada la relación de que los más ricos consolidan riqueza, pero esa riqueza no llega a los sectores de menores ingresos, que son marginales. Entonces, si alguien prende una chispa donde hay sectores marginales, eso puede salir de control. ¿Cuál es el tema? Que prendió una chispa, pero además para destruir. Esto de que hay acabado con el sistema de la comunicación de la ciudad, de los trenes internos. Es una locura, una locura. Ahora, ¿por qué si aquí hay también sectores marginales, ahora vamos al Ecuador, y se prendió una chispa, aquí no se produjo la hecatombe que hay allá? Pues no hay esa diferencia, porque Chile era dramático. Ok, Bolivia, lo inverso. Un gobierno socialista o de izquierda, como quiera califiquen al de Evo Morales, con gran éxito económico. ¿Por qué la gente se le va encima cuando él se lanza a la reelección? Y evidentemente debió haber habido segunda vuelta. Si lo que dicen, que el pueblo tiene el corazón en el bolsillo y que a la gente no le importa que le roben siempre y cuando le hagan, allá no se aplica. No, no es cierto, no es cierto. Porque llega un rato en que el abuso de las argollas del poder es demasiado grande. Y eso pasa en Bolivia. Abuso de las argollas del poder. Es muy grave. ¿Cómo evitamos un próximo estallido en el Ecuador? A ver, para comenzar racionalizando cosas, esta ley es una oportunidad. Lo que pasa es que esta ley no puede ser en negativo. En que los actores políticos piensen que su seguridad electoral el año 2021 está vinculado con un país que pueda ser estable el año 2020. Repita esto que dijo, y se lo digo en serio. ¿Esta ley es una oportunidad? Si usted dice que es un desastre, ¿cómo va a ser una oportunidad? Es una oportunidad en la medida que se racionalice la ley. No se puede, se va a hacer una colcha de breguet de allí. Maestro, si hay madurez y ánimo, yo sé por qué le digo, hay solución. Dígame pero si hay la soberbia del poder de no querer cambiar una coma y querer meter todo en paquete, no hay salida. Dígame por qué lo dice, porque madurez se puede esperar de un hombre como usted, por su trayectoria, su edad, sus vivencias. De la Asamblea no, pues. Porque la Asamblea, por donde son actores que responden a las fuerzas políticas. Y de los que tienen aspiraciones electorales tampoco, pues. Yo creo que deberían tener esa madurez. Usted es próximo a dos de los principales que mencionó. Tiene una buena amistad con Guillermo Lasso y Jaime Roldós. Ambos los conozco mucho. ¿Y? No, bueno, yo les he expresado mi punto de vista cuando he conversado con ellos. Ok. Más con León Roldós, para concluir. En esta apasionante entrevista por las claras y cortas señales que ha dado respecto a cómo estamos, por dónde debemos ir y qué pasaría o puede pasar y tenemos que evitar si proseguimos hacia allá, hacia el despeñadero. Esta apasionante opinión y análisis que hace el abogado León Roldós Aguilera de esta ley de crecimiento económico, que he leído en detalle y comprendido algo, tras de lo que él ha explicado mucho aquí, le preguntaba, ¿cómo puede la gente acceder a este documento completo para verlo? Yo veré la forma que lo haga, que lo pueda reproducir más. ¿Está en la página web del comercio esto? No, los artículos del comercio están en la página web. Pero ¿Y este análisis largo? Voy a intentar, yo lo he hecho circular a algunos amigos. Me lo mandó Carla Escobar, mi investigadora, ella es muy amiga de Marta Roldós. Puede ser que podía Marta llegar. Yo creía que esto estaba publicado. No. Pues buenísimo. Con los valores indicados, ¿quién roba? Se pregunta en algún momento. Después dice, de aunque usted no lo crea, y me encanta el estilo coloquial en que está hecho el análisis, ¿ya? No hay presunciones técnicas ni académicas a mí. Aquí, con los valores indicados, ¿quién roba? Y luego sigue, de aunque usted no lo crea,
etcétera, etcétera. Y lo que más me gustó, que se lo comentaba hace un rato, en que él dice, no tengo exactamente la referencia, es como pasarle las cosas con vaselina. Gracias por haber... Es una expresión vulgar lo que digo. No tiene que explicar. Gracias por haber sido tan claro y didáctico y académico en este punto. Ok, ¿qué pasa si no emprendemos por ese camino que usted ha abierto ahora? A ver, yo quiero creer de que siempre cuando está al borde del abismo se reflexiona. Que nadie se echa al abismo conscientemente. Que creo que hay quienes en la soberbia del poder piensan que siempre terminan imponiéndose. Y eso no es así, no debe ser así. Esos son los riesgos, que la soberbia del poder esté encima de la racionalidad. Y hay otra cosa. Hay quienes creen que en verdad se está persiguiendo políticamente a los correístas. ¿Usted cree eso? No. Mira, yo creo que esta ley de alguna manera encubre el correísmo. ¿Por qué? Porque fija en otros actores, y esa es la frase de aquellos, quienes son los culpables, ¿ya? Incluyen otros actores una serie de responsabilidades. Cuando llegamos aquí es por la quiebra del Ecuador, por la política y por las acciones y la corrupción del correísmo. Eso no aparece en ninguna parte. ¿Por qué la mayoría en no ninguna entiende eso? parte se establece la transparencia total. Ya no hay tal. Pues aún hay más ocultamiento. En esta ley se aumentan las causales de ocultamiento. Entonces eso no puede ser. O sea, perdóneme, mi preocupación es, y quiero ser bien claro, yo no quiero que regrese Correa al Ecuador, bajo ninguna forma, ni por intermedio por tercera persona, no quiero que regrese. Pero no se olvide que él está haciendo, entre comillas, de buen pastor, que regrese al rebaño de las ovejas. Y si mañana errores acumulados del gobierno y de otros actores políticos lleva a que regrese el equipo del Correato, con cualquier persona que regrese al poder, ¿por dónde regresarán varios de las ovejas? Regresarán otra vez a reír, porque esta es la realidad. Así regresó Perón varias veces, así regresó Velasco Ibarra, que era un señor intelectual Velasco Ibarra, así regresa. Entonces, esto es lo que yo quiero, que el país sea transparente. Y esa transparencia no aparece en esta ley. Si pregunto más o añado más, lo arruino. No me queda más que agradecerle por su presencia y sus definiciones. Y decirles a ustedes que hasta aquí han escuchado la opinión de un ciudadano que fue vicepresidente de la República y 3 veces candidato a la presidencia sin conseguirla, pero logrando, como acaban de constatar tras ello, un sitial mucho más alto en la escala moral de este país, el de patriota. León Roldós demostró su patriotismo al levantar primero durante un proceso de más o menos 10 años la Universidad Estatal de Guayaquil y luego al rescatar los valores democráticos, criticando primero y combatiendo luego la tiranía que gobernó este país durante una década. Tras ello vino su misión más importante, el convertirse en faro que impide a la nave del Ecuador estrellarse durante la tormenta. Esa misión ha cumplido nuevamente durante esta hora de entrevista con respuestas para la mejor salida ante esta crisis, porque solución no hay. Soluciones sí hay y resultados iniciales se necesitan enseguida. ¿En cuál línea? Él lo ha dejado en claro. Y otros resultados, esta es mi opinión, solo serán posibles si el presidente Moreno y su entorno más influyente a su alrededor, desde su compañera de vida hasta el vicepresidente, la ministra de Gobierno, el secretario de la Presidencia y la denominada Mesa Chica, entienden la última oportunidad que les regala esta crisis. Un cambio de 90 grados en la política económica en la cual desperdiciaron el primer año de gobierno y han zigzagueado el segundo hasta atreverse a una decisión correcta en un momento de octubre tan mal tomada y un momento tan inoportuno que terminó siendo remedio peor que la enfermedad. Esas reacciones, o mejor dicho, esas lecciones deben quedar claras. Fueron advertidas ya aquí en enero por León Roldós, vieron ustedes el video al principio, y han sido inteligentemente actualizadas por él ahora. Se exigen varias medidas integrales por parte del gobierno antes de que esa avalancha de reformas en un proyecto de 404 artículos y 200 páginas que reforma 22 cuerpos legales imposibles de armonizar en 30 días. Lo que se pretende, parece, es ir hacia un rechazo total de la propuesta, hacia un remiendo que la deja incongruente o hacia un reemplazo que otra vez termine trasladando la mayor carga a quienes más dicen no querer golpear. La recuperación comienza por donde no se quiere empezar. La renegociación de la deuda a la cual nos referimos aquí, en especial con China y también de los contratos petroleros. De allí se liberarían recursos que hoy
se quieren generar preferentemente con más impuestos, ignorando que eso estanca más la economía y al hacerlo produce menos recaudación. Pero renegociar la deuda y los contratos petroleros, para solo mencionar un ejemplo, no es tampoco la panacea si no van acompañados por pocas y útiles medidas como las que León Roldós ilustró aquí, que pasen por reducir el gasto, priorizar la inversión productiva y con hechos, garantizar lo consolidado solo en discursos. Seguridad jurídica, compensación social, combate a la corrupción, a la impunidad y estímulo agresivo a todo lo que genere empleo. El objetivo es impedir, creo yo, que el barco encalle hasta que tome el mando otro timonel luego de elecciones limpias el 2021. Eso pasa por cambiar la política económica, insisto, no solo el ministro de Finanzas, que no tuvo la vergüenza de renunciar irrevocablemente cuando su necedad casi provoca la caída del gobierno y sí provocó perder 2.500 millones de dólares, al menos al decir o al constatar nosotros en 11 días que se fue por allí más de lo que se quería generar con la eliminación torpe del subsidio de los combustibles. El país no cayó en la trampa, el Ecuador fue más maduro que Chile y a mi juicio está siendo más racional que Bolivia. No lo provoquen otra vez. Hasta la próxima entrevista, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo. Muchas gracias, Carlos.